¿Te duele la espalda? Podría ser el hígado, por más loco que te parezca. Y muchas veces vamos de un profesional al otro y saltamos de un consultorio al otro haciendo un montón de tratamientos, pero el dolor no se termina de ir. O mejora, pero no termina de irse. O se va por completo, pero a los 2 o 3 meses volvemos al consultorio con el mismo dolor y probando siempre con los mismos tratamientos. Y la realidad es que tenemos que entender que el hígado no solamente es un órgano importantísimo en el cuerpo, sino que también está muy relacionado con todos los dolores que podemos tener, pero sobre todo en la columna. Y cuando me refiero a la columna, me refiero a columna lumbar, dorsal, cervical y hasta incluso de cabeza y de hombro. Es decir, cuando tengamos algún trastorno hepático, lo vamos a sentir en todo el cuerpo. Y no me refiero a una cirrosis, o a un cáncer de hígado o a una hepatitis. Me refiero ya con una simple sobrecarga hepática o incluso una esteatosis hepática, el hígado graso, ya eso va a tener consecuencias. Y como les decía, tenemos que entenderlo para poder incluirlo dentro de los tratamientos y sobre todo dentro de los buenos hábitos de vida. Ahora la pregunta que surge inmediatamente es ¿por qué? ¿Por qué un órgano, por más noble que sea, ¿no? El hígado? Imagínense que cumple más de 500 funciones en el organismo, es un mega órgano, pero dentro de esas más de 500 funciones hay 2 que son, por lo menos para mí, las más importantes y tienen que ver con el desagote de las toxinas y con el sistema inmunitario. Es decir, o desagota o desinfecta, pero la particularidad que tiene es que no puede hacer las 2 a la vez. Es un switch que tiene que ir haciendo. Y si nosotros combinamos la alimentación con la infección, lo hacemos colapsar. Y el problema es que lo hacemos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en los últimos 200 años cada vez comemos peor, por lo cual ya no es más alimentación, es productos refinados. ¿Y qué va a pasar? Bueno, nosotros comemos, ese alimento se procesa en la boca, que muchas veces con las caries, los arreglos, los metales en la boca, se emulsiona todo eso y cae al estómago. En el estómago, bueno, vamos a ir perdiendo la acidez, lo que se llama la hipocloridria. Les dejo el video para que lo puedan chequear del problema de estómago por hipocloridria. También eso va a empezar a generar gastritis, acidez, reflujo gastroesofágico y de ahí pasa al intestino delgado, donde se deberían absorber los nutrientes. Del intestino delgado pasa al colon o al intestino grueso, donde se absorbe más el agua y los electrolitos y ya se prepara la materia fecal para el desagote. Pero de acá lo que va a ocurrir es que hasta el 80% de la sangre venosa vía portal, es decir, a través de la vena porta, va a ir al hígado para que el hígado lo desintoxique, es decir, nos regenere todo el sistema de lo que hemos comido. Esto ocurre cada vez que comemos. Y cuando no comemos, se genera el complejo motor migrante, que es como un camión de basura muy importante que va a limpiar bien en profundidad todo el tubo digestivo para dejarlo bien preparado para la próxima ingesta. Y al mismo tiempo, cuando no comemos y descansamos, dormimos de noche, el hígado va a desintoxicarse a él mismo, es decir, se va a regenerar. El problema es que cuando nosotros comemos mal una vez, bueno, tenemos flexibilidad para poder acomodarnos, pero si estamos todo el día con picoteo de productos procesados, ultraprocesados, refinados, y nos estamos intoxicando, el hígado va a colapsar. Primero va a colapsar el intestino y vamos a tener colon irritable, vamos a tener seguramente hiperpermeabilidad intestinal, por lo cual nos van a diagnosticar con SIBO, el acrónimo de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, pero después la permeabilidad intestinal va a hacer que tengamos una endotoxemia, es decir, esas partículas de basura se empiezan a filtrar a nuestro organismo y esto nos intoxica. Entre las estructuras que va a intoxicar todo esto están las articulaciones. Por eso ya van entendiendo hacia dónde van los dolores. Pero no solamente esto que les cuento, sino que también vamos a tener sobrepeso. Es decir, vamos a tener un exceso de tejido adiposo y sobre todo en el abdomen. Vamos a tener ese abdomen globoso, esa obesidad centralizada, que lo que va a hacer es que empiece a generar una palanca muy fuerte hacia adelante en la región lumbar. Y no se olviden que 1 kilo en la región anterior equivalen a más de 5 kilos en la columna lumbar por palancas. Entonces,
Ya ahí podemos empezar a entender que si colapsa el hígado, colapsa el intestino, se empieza a generar el abdomen globoso, obviamente después de comer peor, porque vamos a tener esta distensión abdominal y todo se va a empezar a estirar para adelante, por lo cual vamos a terminar con dolor lumbar. Pero esto es solo el comienzo. El hígado está recubierto por una cápsula que se llama cápsula de Gleason y que no solamente le da un sostén estructural, biomecánico, sino que además le genera una recepción de todas las terminales nerviosas y vasculares. Y esas terminales nerviosas emergen, o mejor dicho, le llegan de dos regiones de la columna. Una de la región dorsal media y otra de la región cervical. Más o menos sería el tercer y cuarto espacio cervical. Por lo cual, cuando nosotros tengamos una sobrecarga hepática, y como les decía, ya con tan solo un hígado graso, esto va a irritar el hígado va a irritar la cápsula de Gleason y acá se va a generar una irradiación retrógrada hacia la columna dorsal y la columna cervical. Y generalmente esto se suele sentir como un cuchillo clavado en la espalda, en la mitad de la espalda dorsal, interescapular, es decir, entre la columna y la escápula o el omóplato del lado derecho, porque el hígado está del lado derecho, y lo vamos a tener ahí clavado y muchas veces vamos a pedirle a alguien que nos haga un masaje ahí bien fuerte porque tenemos una contractura o nos vamos apoyando en la pared, en los rincones de la pared donde tenemos algún canto y tratamos de automasajearnos para ver si se desprende algo ahí que nos está... Pero no es el problema el músculo, es la contractura muscular, como les cuento siempre, es una consecuencia, no es la causa principal. Y por otro lado, también, sobre todo, lo que va a ocurrir es que esta irradiación hacia la columna cervical va a bloquear la columna cervical media, ni muy arriba ni muy abajo, en el medio. Porque claro, cuando recibe esta información, lo primero que hace el cuerpo es intentar contener la situación y, como les digo, inmoviliza la situación. Y acá es donde vamos a tener un bloqueo articular a nivel cervical medio, por lo cual vamos a tener una compensación hacia arriba, es decir, la columna cervico-occipital se va a mover el doble o el triple y esto va a irritar lo que se llama la raíz suboccipital de Arnold, como Arnold Schwarzenegger. Bueno, imagínense lo importante que es esta raíz nerviosa que tiene nombre propio. ¿Por qué? Porque va a ir hacia la cabeza. Y la neuralgia de Arnold, que les dejo el video para que lo vean si quieren ahondar y se sienten identificados e identificadas, es como una ráfaga hacia media capucha, generalmente del lado derecho, y nos duele el cuero cabelludo, la frente y el ojo, como si nos estuviesen pinchando el ojo de adentro para afuera. Y esto nos asusta muchísimo, porque corremos al neurólogo o al oftalmólogo, nos hacen todos los estudios, nos dicen que está todo bien, pero el dolor lo tenemos. Incluso se le puede sumar la inestabilidad permanente, el vértigo, el mareo, bueno, las cefaleas, migrañas, vista borrosa, neblinas mentales. Fíjense ustedes, porque además, más allá de la cuestión biomecánica, también hay cuestiones metabólicas. El hígado va a generar un colapso de todo el sistema metabólico y todo esto va a hacer que los micronutrientes desaparezcan en nuestro cuerpo, por lo cual vamos a tener una compensación doble, biomecánica en la columna y también metabólica en el cuerpo. Es realmente bastante caótico. Pero también, como les decía, se va a compensar la columna cervical hacia arriba, dándonos estos dolores, y también hacia abajo, generalmente comprimiendo las raíces nerviosas que emergen de la columna y van al brazo derecho, por lo cual muchas veces tenemos dolor en el cuello, en la columna cervical, en el hombro derecho, en el brazo, sentimos como una irradiación, como si fuesen hormigueos, parestesias, falta incluso de fuerza muscular, nos puede generar hernias de disco, cervical, sobre todo del lado derecho. Miren ustedes, y nunca lo ven, porque, a ver, algunos profesionales sí, no me gusta generalizar, pero no lo ven. Sí es importante entender todo esto que les estoy explicando, ¿por qué cuando vamos a un profesional no nos revisan? Que les revisen el hígado. A lo que me refiero es que les toquen los órganos viscerales, el diafragma, a ver si hay tensión visceral. ¿Cómo está toda esa situación? Pregunten, que les pregunten cómo comen y cómo digieren, cómo duermen, si hacen actividad deportiva, porque todo esto va a hacer que ayude o perjudique a la función hepática. Entonces ya entendimos por qué un problema hepático nos puede generar dolor lumbar, dorsal, cervical,
de cabeza y miembro superior derecho. ¿Qué hacemos? Es la pregunta, me imagino que están haciendo esa pregunta. ¿Y ahora qué? Más allá de los tratamientos que podemos hacer, que tienen que ver con una cuestión de aprender a comer. Es decir, tenemos que ir a una nutricionista o a un nutricionista que nos enseñe a comer sano. Fin. Pero también podemos tomar algunos jugos, licuados, para ayudar a desintoxicar el hígado. Yo les dejo el enlace para que lo vean, porque si nosotros hicimos todo bien, estos jugos nos van a ayudar. Ahora, si hacemos todo mal, no son pócimas mágicas, son ayudas para hacer una sinergia cuando hacemos todo bien. Pero también tenemos que entender que los tratamientos tienen que ser con las manos para intentar mejorar que les llegue buena inervación, obviamente de los nervios, y también que les llegue buena vascularización, es decir, que las arterias, venas, vasos, todas las estructuras que le llevan sangre al hígado se liberen, y eso se hace con las manos, con lo que se llama osteopatía visceral. Tienen que buscar un kinesiólogo o una kinesióloga que sepan cómo trabajar las vísceras. Y obviamente, a partir de haber mejorado todo el sistema metabólico, haber generado una buena desintoxicación hepática, haber aprendido a comer, hacer un tratamiento que nos mejore toda la situación metabólica, también tenemos que apuntar a la columna. Es decir, no solamente puede haber sido la causa que estaba generando, sino también puede ser el hígado la causa que estaba incrementando o cronificando el dolor. Por lo cual, si hay una hernia de disco, hay que trabajarla. Si hay un bloqueo articular, que seguramente lo hay que trabajarlo. Y si existe algún tipo de artrosis, contracturas musculares, hasta incluso les diría problemas metabólicos, también tenemos que trabajarlo. Por eso siempre les hablo de salud integrativa, funcional. Y en ese orden de cosas podemos, a lo mejor, si ya estamos haciendo todo bien y más allá de los jugos y licuados para mejorar la desintoxicación hepática, lo que les recomiendo es que coman obviamente alimentos y menos productos refinados, tomen más agua y menos gaseosa, menos alcohol, los tóxicos como el tabaco, las drogas o los fármacos tratemos de no, obviamente si están indicados los fármacos hay que respetarlos, pero tratemos de no, sobre todo los antiinflamatorios, porque muchas veces, irónicamente, el dolor de espalda está provocado por una disfunción hepática y tomamos antiinflamatorios, pero el hígado sufre cada vez más, porque ahí es donde se metabolizan gran parte y esto va a seguir sobrecargando aún más. Entonces, cuando se nos va el efecto del antiinflamatorio o el analgésico, o el corticoide en el peor de los casos, no solamente cada vez nos va a durar menos el bienestar, sino que nos va a volver con todo el dolor. Por lo cual tengan cuidado, trabajen a conciencia, vayan a ver un profesional de la salud que tenga información nueva sobre todo. Pero también podemos tomar suplementos que son para ayudar a mejorar la desintoxicación hepática, como son el NAC, N-acetilcisteína o el glutatión, y esto nos va a ayudar para aumentar la velocidad de regeneración y desintoxicación del hígado. Esto no va a contrarrestar una hamburguesa de la casa de comida rápida, no. Esto va a ayudar a la velocidad de regeneración. También el omega 3, sobre todo el EPA y el DHA, son muy buenos ácidos grasos de cadena corta para mejorar la función hepática, darle más nutrientes a las células principales del hígado. Entonces, estos son consejos que yo les puedo dar tanto a nivel de alimentación, como de suplementación, como de hábitos de vida. Pero también, sobre todo, el mensaje que quiero que les quede es que cuando tengamos que hacer un tratamiento por dolor de espalda, no es una cosa o la otra. Tratemos de entender que vamos a trabajar en lo que tengamos que trabajar a nivel biomecánico de la columna y también, sobre todo, siempre, absolutamente siempre, tenemos que darle la importancia al hígado que tiene, porque si no, vamos a terminar girando todo el tiempo entre profesionales. Espero que les haya servido el video, que les guste la información. De ser así, por favor, no se olviden de poner el like y suscribirse, así nosotros podemos seguir subiendo cada vez más contenido. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chau.